sentido de traducción que vi aquí. Voy a ejemplificar. Creo que en inglés es latch. Me voy a parar y te voy a mostrar. Esta puerta tiene esto. Si yo la abro. Ok, ¿ves esta? Sí. Dobradista em Brasil. Dobradista. Lo que compreendo agora, compreendo sim, el sentido. Sí, comprendo. Es lo que permite que algo se abra, que algo circule, pero a la vez está atado a algo. Es como un pivote. Podría haber dicho pivote también. Algo en lo que lo demás se apoya para tener movilidad. Compreendo. Eu gostei muito, muito, muito do texto, que eu não conheço as películas, o cine apontado. Dejé varias películas completas en el Google Classroom, así que ahí las tienes para ver. Sí, este no tuve tiempo para asistir. Cuando puedas. Esto es un curso muy comprimido, muy condensado. Se podría haber dado fácilmente en 3 veces el tiempo que le hemos dado. Sí, es muy filme, es muy rico, muchas referencias, mas no tengo tiempo de verlo todos. Y bueno, mas gostei muito de sua proposta, vi seus escritos, e tu pesquisa o mesmo que eu. Ah, bien. Mesmo. Yo pesquiso diretoras afro-latinas, pero que en Brasil no tienes directora porque no hay financiamiento del cine para personas negras. E me interessa e pesquiso colonialidade del saber. La formación de cine en Brasil no busca las consideraciones de las intelectuales de su global, intelectuales mujeres, intelectuales afro-latinas. Te voy a comentar que formo parte de 2 grupos de investigación, donde en uno dedicamos completa atención a cuestiones de poscolonialidad y postestructuralismo, y en el otro dedicamos atención a minorías, representación de las minorías, cuestiones de censura, cuestiones de invisibilizaciones, que están directamente comprendidas dentro de los códigos civiles de la nación, digamos. La regulación cinematográfica a nivel legal de nuestro país ya contempla esas invisibilizaciones. Entonces nosotros tomamos, el primer libro fue del 1914 a 1955, y el segundo libro va a ser entre el 55 y el 73. ¡Qué legal! Muy legal. Yo no soy especialista en minoridades afrodescendientes ni feminismos, pero tenemos un grupo, porque somos muchos, un grupo dedicado a feminismos y el otro dedicado a las cuestiones de la negritud. Yo les voy a comentar de ti y te voy a poner en contacto por si quieres participar dentro del grupo de investigación. Sim, sim. Joy, eu vi que... ¿Usted o tú? Usted.
como quieras. Tú. Yo vi que tú colocó sobre el cine comunitario. Yeah. Yo estoy lendo esto, veja se tu conhece deste tempo. Hola, Emilia. Bueno, mira, nosotros vamos a hablar del cine comunitario en la próxima clase. Sí. Así es que eso ya lo tienes, lo vamos a poder hablar la clase que viene. De esta clase que estamos conversando hoy mismo hemos subido la clase completa de 1 hora 42 minutos de lo que fue la clase pasada. ¿Cómo es este? Sí, pero eso no es lo que hemos hablado en la clase pasada. ¿Usó esto? ¿Qué pasa con eso? Este habla del cine comunitario por un concepto del cine comunitario en América Latina y Caribe. ¿Quién es el autor? El coordenador es Alfonso Gumucio Dagron. Gumucio Dagron, sí. Es bueno. Además, él es bastante grande, porque en la revista Chasqui, que yo les pasé del año 82, ya hay un artículo de él. De 84. Eu vi nas referencias. 82-84, pero es una revista de antes del mediado de los 80 y ya estaba él ahí. Y ese es un libro muy interesante. Vamos a ver todo lo referido a cine comunitario en Argentina. Yo no verso sobre el cine comunitario en Latinoamérica por ahora. No, hay un artículo sobre el cine comunitario de Argentina. Neste escrito hay, ele recupera inicio, gestaciones de cine comunitario y después habla sobre cómo esto cine está envuelto en proyecto de democratización de la comunicación, de las voces de las personas. Es muy recomiendo mucho. Bueno, invito. Voy a ver. Yo trabajo el cine comunitario desde más o menos el año 2009. Yo tengo un gato también. Bueno, vamos a, después, Dea, vamos a comunicarnos solas y vamos a hacer más comunicación. Hoy vamos a dar por comienzo a la clase. Hola Valentina, Lucas, Emilio, Ailén, y muchas gracias Juan Pablo otra vez por grabar la clase y luego editarla y subirla para que todos lo podamos ver. Vamos a tratar de recopilar algunas cosas. Les cuento que ya está editada la clase de la clase anterior, la que tuvimos presencial. No sé qué pasó ahí. ¿Alguna información? No. La clase que tuvimos presencial ya está subida por si la quieren revisar o lo que fuera. Y también la clase, nuestra reunión virtual pasada también está subida. ¿Qué más les cuento? Bueno, quiero escuchar qué recorridos han tenido sobre las lecturas, tomemos turnos, veamos qué propone cada uno, organícense ustedes por prioridades. Emilio, ¿empezás vos? Hola. Hola. Bueno, nada, a mí me pareció muy lindo el texto. La verdad que es uno de los textos de los que hemos leído el que más me ha gustado. Y bueno, me interesó eso del hijo, cómo pasa a ser el sujeto que reconstruye la memoria ahora. Porque yo pensaba que uno cuando piensa en la memoria o en este ejercicio de la memoria histórica, uno automáticamente piensa en las madres o en las abuelas,
y por ahí se deja de lado, no se le presta tanta atención, o al menos en mi caso, a los hijos. Y este texto es como que te ayuda a ver la importancia que tiene el hijo en la construcción también de la memoria y en su resignificación de lo que pasa o de lo que ha pasado. Entonces me pareció muy, muy interesante. Y bueno, no sé qué preguntas o... No sé si tenías alguna, si alcanzaste a ver alguno de los films. No, los films no los he visto, solo he leído el texto. Bueno, ¿alguien que haya visto los films, alguno de los que marqué, que les mandé? Lucas. No te escucho. Ahora sí. Sí. Perdón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo sí leí el texto tuyo sobre Aristarain y vi películas, 3. Bueno, al autor ya lo conocía, o sea, ya en tiempos de revancha. Y bueno, y ahora vi estas 2 últimas películas, Roma y Lugares Comunes. Y bueno, y también vi A Medias, Sur, de Pino Solanas. Así que bueno, me cargué bastante para eso. Y además que me parece el cine de este director un cine muy inteligente que cumple como esas 2 cosas que para mí hacen una buena película. Primero es contar una buena historia que es accesible para todos. Y después una segunda historia, que ahí es donde el espectador, digamos, puede entrar e indagar y encontrar, digamos, un tejido que uno puede ir descubriendo, ¿no? Y creo que mientras más mira las películas y las vuelve a ver, más empieza a encontrar estos mensajes que se encarga el director de poner. Específicamente con la temática del hijo y de lugares comunes, me gusta porque, bueno, en realidad empiezo por la última que vi, que es Sur, que como es un cine, digamos, que tiene una declamación política, me gusta porque necesariamente recurre a la ciudad como escenario. Lo cual, digamos, afirma, digamos, el aspecto político de las ciudades y la pone en ese papel de a veces actor y a veces mero escenario de los acontecimientos. Igual cuando hay un viaje de una metrópolis a otra, en el caso de Lugares Comunes y de Roma, entonces como hay un viaje y no es solamente el viaje del personaje, ¿no? Es un viaje de ida o es un viaje de vuelta, que son por ahí temáticas que el cine siempre pone como tema. Los viajes, los regresos. Y además esta melancolía que tiene Aristarain de los personajes, ¿no? En lugares comunes está esta melancolía del profesor, ¿no? De que sigue prestando batalla a pesar de estar en los 90s, y en la otra película, Roma, de la problemática del exilio, ¿no? Y como que es un personaje que pierde su lugar en Roma, ¿no? O sea, no, el exiliado siempre exiliado, decía tu texto por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esas películas, además como que siento como una identificación, qué sé yo, porque mi infancia ocurrió en los 90, entonces como que hay una fragmentación neoliberal que uno, digamos, hoy la puedo decir así, pero uno cuando fue niño, casi adolescente en los 90, como que pasaban muchas cosas raras que uno no alcanzaba a decodificar, ¿no? Y bueno, me parece que el cine de este director, específicamente Aristarain,
bueno, pone en evidencia eso. Por un lado, la melancolía, la fragmentación, digamos, de los tejidos sociales y cómo, digamos, las metrópolis, digamos, como un poder central, digamos, sigue operando o antes o después dentro de la vida de los personajes, ¿no? No sé cómo expresarlo bien, pero bueno, me gustó mucho, digamos, esta secuencia de películas que vos has elegido. Además, es tan perfecta porque Aristarain va llevando los personajes de una película a otra, ¿no? Hay un juego con los personajes que uno le permite dar una continuidad histórica al personaje, por más que no sea... Y además tiene este personaje tan Twin Peaks, el personaje que se parece a este actor que interpretó Blue Velvet o la serie Twin Peaks, sino que además de llevarlo de una película a otra, me hizo acordar también a este otro cine, pero bueno, construye eso. Hay una cosa muy graciosa con el personaje de medio, del apellido de medio, que si bien es secundario ese apellido, pero cuando me di cuenta de que estaba en el personaje de Lugares Comunes y también estaba en Roma, además de que los otros personajes hay una continuidad, uno se da cuenta ahí del grado de sutileza que maneja el director para continuar, digamos, toda su narración de una película a la otra, ¿no? Voy contestando una cosita, muchos disparadores has tirado. Primero contarles que la clase que viene es toda sobre el tema del viaje, porque es fundamental en el momento de desmoronamiento del proyecto neoliberal y de la modernidad. O sea, así que hayas percibido eso es importante porque ahí empiezan los viajes que después ya se van a deconstruir en la parte de la segunda mitad y de los 90 y la primera mitad de la primera década del 2000. Segundo, que Lugares Comunes la escribió el hijo de Aristarain. Es muy fuerte eso. Porque nos acordemos que también es Aristarain ese personaje que él repite, que se tuvo que exiliar, que es un artista, que es un intelectual, contracultural en Argentina, un poco lumpen en España, pero a la vez asimilado, con estas tira y afloje que significa estar con el corazón en dos puntas y tener una vida en cada costa. Y que cuando uno está de este lado piensa cómo sería si estuviera de este lado y al revés, ¿no? Entonces, lo interesante que has dicho ahí, que es muy importante, es que al contrario de la poética más operística y barroca y simbólica, alegórica de Solanas, que siempre así como pomposa, gigantesca, lo de Aristarain es más sinecdotal, es más... ¿Saben lo que es una sinécdoque? ¿Sí? Habla más calmo. Perdón, Andrea. Una sinécdoque es cuando una parte da cuenta del todo. ¿Sí? Cuando, entonces, los personajes, sin caer en ser estereotipos, son de alguna manera arquetípicos de una cultura. A pesar de que cambian de nombre, pero hay una dinámica triangular entre el personaje del intelectual que se exilia, que va, que vuelve, que siempre tiene un rol de agente cultural, o es escritor, o es profesor, o es cineasta. Siempre es un abrecabezas, digamos, culturalmente hablando, el personaje. Siempre tuvo... Sí. Sí, y son personajes muy de ciudad, muy de metrópolis. O sea, es un personaje, bueno,
que hace el viaje de metrópoli a metrópolis, pero también hace un viaje, digamos, al interior, ¿no? Y ahí se encuentra donde no hay intelectualidad, por decirlo, ¿no? Reconociendo como que la intelectualidad es algo que sucede en las ciudades, en las metrópolis, y no en el campo o en la vida rural, ¿no? Claro, o que esto que hablábamos de la cultura popular, que yo les contaba que Martín Barbero dice que para la modernidad el otro siempre estuvo de alguna manera primitivizado, infantilizado y siempre en un estadio precoz, digamos, en el sentido de que le falta lo que le falta para ser moderno, ¿no? Y hay unas escenas riquísimas cuando él está pintando el cartel a la granja, le pone 1879. ¿Esa es la fecha? 1879, sí, ¿esa es la fecha de la Revolución Francesa? Sí, estoy dudando. No, 1879. Bueno, él le pone la fecha de la Revolución Francesa. Y el señor le dice, no, si acá en el campo no tenemos número. 789, perdón, ahí está sí, se me desplazó un siglo. 1789. Entonces, soy disléxica con los números además. Entonces eso, ¿no? Que está lo que le falta para ser moderna a la gente del campo y sin embargo, allí, en 2 películas, ¡ah! Está bien. Nació el 14 de julio. En las películas de Aristarain recurre a esta cosa de la búsqueda de ese centro, de ese templo interior hacia las partes más salvajes o vírgenes, sí, en busca de una supuesta mejor vida o mejor cosmogonía, no sé. También me di cuenta que repite un recurso muy sutil, pero en realidad yo porque ya lo conozco al director y tiene este recurso de que el mal está siempre representado por una corporación. En este caso, el Saco aparece en el cartel de la venta del departamento cuando lo están por vender, que es la misma corporación de Tiempo de Revancha, ¿no? Entonces, es como, bueno, con los personajes y con los recursos. Siempre vuelve allí. Y por ejemplo, falta en esta genealogía, falta un lugar en el mundo para que hagamos la discusión en conversación con lugares comunes. Hasta el nombre, un lugar en el mundo y lugares comunes. Sí, sí. Bueno, eso... Esta cuestión topológica que siempre tiene como una especie de guiño con el tema de la utopía como propuesta, ¿no? Y que se desarrolla en el mismo pueblo. Entonces esa, ¿no? Esa recurrencia, volver allí y seguir explorando esas dinámicas que al fin y al cabo son los universos paralelos mismos del director. Pero que un poco, ahí es donde decís vos, que habla de una cultura que no es tan individualista en el sentido de que a la vez está hablando de todos nosotros. Porque cuando surge un dislocamiento como el que surgió, que un día estaba tu hermano y al otro día ya no estaba, se lo habían llevado, o a tu esposo, o a tu madre, siempre te queda pensar que hubiera pasado así. Y los que sobrevivieron y se fueron, les queda pensar qué hubiera pasado si nos quedábamos. Y así. Entonces es muy interesante. Valen, Ailén, ¿qué me cuentan? No sé si hablo yo o la compañía. Vaya. Ok. Go ahead. Buenas, ¿cómo andan? Mi recorrido fue particular porque estuve muy ocupada esta semana, pero leí su texto. Aníbal Quijano más o menos lo rastreó de la carrera. Y lo que hice, como no tuve tiempo para ver las películas, es tratar de conectar con lo que estuvimos hablando la clase pasada.
lo de la representatividad en un momento de olvido colectivo y la cuestión de la pertenencia. Entonces, destacar, no sé, concepciones que me llamaron la atención del texto, que me hicieron pensar en esta cuestión que usted expresa, que estaba sumergida la sociedad en un estado melancólico colectivo, donde se perdió el sentido del proyecto social y del significado y la dirección que se tomaba, y cómo la figura del hijo, y bueno, ahí capaz tengo como vacíos porque me falta ver las películas, que lo voy a ver para el miércoles, cómo la figura del hijo se va a aferrar a la idea de representarse, nombrarse o tener como esa toma de la palabra a partir de ese proyecto paterno en tanto idea, que es lo que dice usted en el escrito, me pareció muy interesante, pero me dejó pensando en cómo reconstruir la identidad personal cuando no nos... O sea, yo sin ver las películas, por supuesto, capaz en la película está mucho mejor visibilizado, pero la idea de cómo reconstruir identidades personales si no nos identificamos como hijos de desaparecidos, que es como una problemática que está abordada socialmente. Las madres de Plaza de Mayo reclaman y piden para las personas que dudan de su, no sé, de su lugar, de su fecha de nacimiento y más. Y pensaba que qué difícil eso, como tomar la palabra, representarnos en una figura que quizás no pensamos que nos puede llegar a representar. Y una frase que me dejó también pensando fue una que dice, hay un cuerpo cuya historia no ha desaparecido y cuya existencia desenmarca una forma discursiva, que es también haciendo referencia a este proyecto que tienen los hijos desaparecidos con respecto a los padres. Parece que es muy interesante. Y lo pensaba también en clave del posible trabajo, entonces, nada, yo creo que tengo que volver a las lecturas y ver cómo vincularlo con este lenguaje que tenía la correspondencia literal, que hablamos como en una de las primeras clases, si mal no recuerdo, que era figurativo y demás. Entonces, nada, es como que estuve leyendo y haciendo relaciones que capaz no tienen una relación directa con la película, pero bueno, sí saldo esa deuda para el miércoles, viendo la mayoría que pueda en estos días. Respecto de la cuestión de lo visual, para ir encadenando lo que es la colonialidad del ver también, ¿no? Estuvimos viendo en la clase pasada que la fotografía de alguna manera llenaba huecos de lo oído sospechado y fijaba una memoria de algo que nunca habíamos visto el original, ¿no? Nunca hemos visto el original de la tortura, solo hemos visto películas de la tortura o testimonios de la tortura. Sí, o representación. Uh-huh. Entonces, hay una cuestión respecto de la figura del hijo, que recién Emilia decía que él no lo había pensado tanto así. Sin embargo, es mi generación, los que estamos por cumplir 50 años, que están en todos lados. Son, no sé, el decano, por decirle, el decano de humanas en Universidad de La Rioja es hijo desaparecido. O sea, que esa gente que empezó haciendo una especie de militancia que también era terapéutica, porque había que sobrellevar como niño en una sociedad que todavía sospechaba de la virtuosidad moral de los padres desaparecidos, había que llevar eso encima. Son chicos muy solitarios, todos los chicos hijos desaparecidos que se sabían hijos de desaparecidos. Para ellos encontrarse en la agrupación hijos fue algo primero terapéutico y después muy poderoso. Por eso que les contaba yo, que no solo su existencia testifica la existencia de aquellos que ya no están. Segundo, son víctimas directas porque la desaparición de sus padres impactó, si las impactó a las madres, que ya son personas grandes y formadas, imaginen cómo le va a impactar a un niño. No sé, mi amigo ese que les conté, con el que conversé en Rosario,
ese chico había nacido en la cárcel. A él lo criaron unos tíos que ni siquiera tenían nada que ver con la ideología de los padres de él. Y todo el pueblito donde él vivía sabía que pobrecito el niño desaparecido. Entonces, es muy pesado, pero a la vez tienen toda la legitimidad. La del militante de la memoria por ser la víctima directa y la de la gente de la memoria por ser sujetos que, al haber sido educados en democracia y al haber podido expresarse, al poder haber podido sindicalizarse como grupo, manifestarse, tener una propia impronta como performance, es distinta la performance de los hijos que la de las madres. Haber podido contemporizar con lo que eran los medios masivos en ese momento y utilizarlos en pos de sus promulgas, los hacía unos sujetos muy necesarios para saldar esas grietas, esas coyunturas. Y que si bien, no sé si ellos siguen hoy en día actuando como lo hacían en los 90, hoy ya son adultos y ya son profesores, son, no sé, abogados, son músicos. Es como que se reparó esa red social que había desaparecido porque justamente los agentes culturales, los agentes de la educación, fueron los primeros en desaparecer. Por aquello que habíamos estudiado, que el régimen lo tenía clarísimo, que era la importancia de lo que es la batalla cultural. Bueno, Ailén, hola, ¿cómo andás? ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, yo leí el texto y no vi las 3 películas de Aristain, pero sí vi la de Buenos Aires viceversa. Ajá. Un poco escuchando lo que charlaban y conectándolo con la lectura del texto, me acordé que, bueno, Aristain utiliza los mismos actores en las 3 películas. Me acuerdo que el texto nombra a Lupi, a Federico Lupi, y también hay una cuestión que me remonta al manifiesto del tercer cine de Solanas, en donde, bueno, que expone hacer un cine militante, comprometido. Entonces encuentro ese compromiso en la elección de los actores que van haciendo diferentes personajes, pero digamos, no son actores azarosos, sino que tienen algo que ver con la militancia, con la extranjería, con el tener que dejar el país. Entonces, de por sí que tengan como una presencia fuerte en la película, suma a la intertextualidad, y también hay como una especie de disociación entre el papel del actor, o sea, perdón, del personaje y el peso del actor. ¿Vos leíste el capítulo sobre un muro de silencio? Leí en la introducción. Bueno, Sí. ahí es uno de las capas que se analizan ahí en ese capítulo. Es justamente eso, es el peso político, mediático que tiene cada uno de los personajes, que ya son per se. Por ejemplo, Vanessa Redgrave hace de una directora comprometida, pero ella, en Inglaterra, Sí, se me pertenece a los... Ah, es que se tildó. Ahí recién. Vanessa Redgrave en Inglaterra forma parte de grupos de izquierda que tienen que ver con un cine militante, que tienen que ver con un compromiso. Patricio Contreras y Lautaro Murúa son viejos militantes también. Lautaro Murúa, él mismo es un director tremendo, que ya tiene una trayectoria sobre cine social. Ofelia Medina hizo de Frida, por ejemplo, en la película Naturaleza Viva de Paul Leduc, de fines de los 80. O sea, son personajes que ya en su actuación llevan consigo, los tenemos, digamos, en la retina ya
apoyando ese tipo de línea de pensamiento. Y eso es muy fuerte, porque, no sé, por ser muy burdo, si el rol de esta mujer, que después Bellamil hace de Silvia Joven, lo hiciera, no sé, Susana Jiménez, sería como un choque muy brutal. Claro. Y ahí también, es donde la sí. película trabaja hacia adentro y trabaja hacia afuera, ¿no? Yeah. Bueno, y también relacionándolo con el video que subiste a la clase, bueno, que es del Inca, digamos, y bueno, esta militancia, este compromiso sigue presente hoy en día con Darín, con la voz de Darín, o sea, diferentes fragmentos de películas que forman como otro texto diferente, y sin embargo, bueno, la voz de Darín como un actor, y acá está el tema de la decolonialidad, ¿no? Como el uso de Darín como la figura fuera de Argentina reconocida, que habla desde una problemática urgente como es la posible, bueno, la problemática que estamos viviendo ahora, ¿no? Y a la vez separa al elecciones. Inca, con esa acción, separa al Inca de ser un proyecto kirchnerista públicamente. Claro, como una institución. Porque Darín no lo es. Entonces, no es, y ahí duplica, digamos, el público empático, la empatía. Porque, o sea, apenas está asociado a un corte político, la oposición por naturaleza se opone, aunque sea algo que les guste y que les fascine y que lo vayan a ver y cada vez que hay una película de Darín vayan al cine. Entonces, si ellos, si hubiéramos puesto un actor, una voz de un actor que está directamente asociado, no sé quién puede ser, pero ahí habría esa, no se universalizaría tanto como en este caso. Claro. Bueno, y también a la hora de conectar con, me acordé de lo que vimos en la clase de Yelin, estos como dos términos, militantes de la memoria y agentes de la memoria. Entonces, trayendo también a colación el manifiesto del tercer cine, que fue mucho con mayor anterioridad, ¿no? Es de los 70, ¿no? Fines de los 60 o 70. Creo que acá sí se logra finalmente tener un compromiso activo, que es lo que dice Yelin con agentes de la memoria. Recordar, pero siempre con el fin de lograr transformar el contexto presente. Y en ese sentido, bueno, Buenos Aires viceversa, la temática, si bien no, digamos, el tratamiento narrativo no habla explícitamente de lo sucedido en la dictadura, pero sí se ven estas secuelas con el personaje de la chica adolescente, de los abuelos que estaban recluidos en su casa. Entonces eso es mucho más fuerte, digamos, y es como el cambio en la manera de narrar que se venía teniendo con el testimonial o el documental, como se utiliza una trama totalmente ficticia, se da al espectador la libertad de lograr la identificación emocional con esos relatos, digamos, con nombre y apellido verdadero. Entonces eso es mucho más impactante, digamos, o más tremendo, porque esas personas recluidas pueden ser cualquier matrimonio, y esa joven, esa chica adolescente, puede ser cualquier adolescente. Entonces, tiene como un poder ese es el signo mucho, epocal. superior a quizás un testimonio explícito. ¿Hola? Ay, no sé si se... no sé si se tildó. Seguimos escuchando tu voz, de todas maneras. Bueno. Entonces, bueno, encontré esa
esa coherencia o ese hilo, ¿no? que con Solanas lo deja como de manera explícita, y bueno, hay mutaciones y encuentros, y me parece que este director, Alejandro Agresti, construye como una epistemología propia. Claro. Una cosa a decir sobre eso es que, ¿se acuerdan lo que dijimos que Tomás Mullián, cuando habló de la poética de postdictadura, había agregado que cuando él escribió Poética de la postdictadura, creo que el libro es de fines de los 90, y dice, ¿qué otra cosa podría ser Chile hoy que una fotografía 15 años después? O sea, una fotografía de la represión 15 años después. Para mí es importante eso, porque esto que vemos es una fotografía, eso que acabas de decir vos, la palabra secuela, que queda en la vida cotidiana, en el hacer y en el para qué vino el proceso. O sea, el proceso vino a instaurar un sistema económico. Era un proceso de instauración económico. Entonces, que en los 90 haya esta obscenidad, digamos, materialista e individualista, no es nada más que la consecuencia de aquello. Y que los personajes hoy estén determinados por esas lógicas es completamente, es un devenir de aquello. Por eso también hablamos bastante, no sé en dónde hablaba yo, sobre lo que es el prefijo, el prefijo post. Si vamos a hablar de redemocratización o si vamos a hablar de post-dictadura. Volviendo a aquello de que en la palabra estaba la ideología, ¿no? Porque al hablar de redemocratización inmediatamente es como que abre otro negocio en la City, ¿no? Redemocratización, abrimos de nuevo para negocios, we're open for business. Mientras decir postdictadura es que nos hacemos cargo que somos la consecuencia de aquello. Entonces es muy importante las palabras y cómo se pueden teorizar epistemológicamente en cuanto a escenarios. Esto que vemos en Agresti es la post-dictadura, haciéndole como viceversa. Por eso esta cuestión de que el viceversa es muy fino en esta película, porque es un viceversa de historias, es un viceversa de puntos de vista, es un viceversa también de esto. ¿Qué es esto? ¿Postdictadura o redemocracia? Porque esta redemocracia nos está dejando un resto de melancolía tremendo. Porque no nos hemos detenido a hacer un proceso de duelo social real. Recién tuvo que venir Néstor a descolgar cuadros. ¿No es cierto? Sí, Andrea, te escuchaba. Yo quería comprender cómo tú piensas la temporalidad. Me lembra cuando un ejemplo de discurso que Zizek analiza del Pantera Negra, que hace uma... Eu não vi estes dois filmes, mas Zizek habla sobre este que fala de Los Angeles, do afrodiaspórico, e analisa o sujeito afro. Duas histórias que competindo, duas histórias e nessa narração do filme del cine novo e pós-ditadura, não compreendi como hace essa temporalidade.
me observando assim nos aspectos neoliberal, a reinterpretação da história, a renarração, mas parece que em um discurso de fluidez da identidade há uma fixidez da identidade. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas os tempos globalizados, eles trazem outras configurações de existências, de identidade das pessoas. E parece que não traz essa problemática das identidades fluidas. Yo creo não estou conseguindo expressar, desculpe, não estou, mas enfim, é muito importante perceber que o diretor fez uma opção de narrar uma outra história da ditadura. Sin embargo, há muita fixidez. Eu, na leitura, vi que o autor, na intertextualidade, fixou muito a identidade nessa ideia de ditadura e não nessa contemporaneidade. Dea, me parece que debes esperar a la próxima clase donde vamos ya a entrar en unos análisis retóricos de lo que ha sido la consolidación neoliberal, porque nosotros estamos analizando una primera década postdictatorial que para la Argentina fue una renarración de la historia por todos lados, o sea, por juicios, por libros, por testimonios, por cosas que se abrían, por lugares que se descubrían, por personas que aparecían o desaparecían, o identidades que se revelaban. Todo esto que hace parte de un proceso de memorialización social y de volver a poner la historia donde debería estar, porque el proceso de producción de verdad y de realidad del proceso militar fue como una especie de hipnosis colectiva. Entonces, traer esa cosmogonía de nuevo a un lugar real de cómo fueron las cosas, demandó por lo menos una década hasta que luego se pudieron problematizar las cuestiones más de género, de identidades raciales, de otras cosas. Nos dominó esta cuestión de la memoria de la represión. Tan es así que mucha gente, no sé ustedes chicos, son de esa generación, van a decir, ay, me aburren las películas argentinas, siempre son sobre el proceso, pero es que fueron 10 años en los que el cine se ocupó de eso y nada más. Casi todo se ocupó de eso y de nada más, en realidad. Porque realmente hubo que poner en cuadro otras cosas que habían quedado fuera de cuadro, cambiarle la fisonomía a una manera de pensar que se había creído unas verdades aberrantes. Había que torcer eso. Era como un árbol que se había torcido así, y había que traerlo de nuevo acá. Ahora, dentro de la próxima clase, vemos cuestiones más relativas al neoliberalismo, y justamente es la deconstrucción de estas narrativas donde el intelectual tiene un rol y donde hay un sentido, y donde tenemos, aunque sea por nostalgia, tenemos una dirección. Todo eso se rompe. Todo eso se fragmenta, y ya las mismas narraciones empiezan a montar entrelazamientos y entrecruzamientos identitarios, temporales,
de estilos genéricos del cine mismo, que ya es como que hubiera estallado un espejo. Pero eso es algo que le pasa por lo menos a la Argentina, después de mitad de los 90, en lo que podría para nosotros coincidir con la reelección menemista, que en términos de politología sería el momento de consolidación del neoliberalismo. Cuando veamos la clase que viene... Gracias, me comprendí. En Brasil hablamos de cine de retomada. Cine de retomada del cine. Houve um fechamento da organização que financiava filmes brasileiros. Com pós-ditadura, os diretores e os atores ficaram sem fomento e sem investimento. Daí eles começaram a fazer narração criticando a ditadura e criticando também o desastre das políticas de audiovisual. Eso le tiene, por lo menos aquí, yo estudié en mi doctorado, estudié México, Cuba y Argentina. En el mismo momento temporal, afectados los tres por el neoliberalismo, porque Cuba, aunque sea socialista, su periodo especial tuvo una gran permeabilidad con el avance neoliberal y es algo que los traspasó moralmente, éticamente y luego estéticamente. Entonces, allí es donde vamos a ir entrelazando otras lecturas que justamente, Lucas, tiene que ver con el tema del viaje. Eso es lo que lo estructura primero, o sea, lo que yo veo, digamos, es que hasta ese punto el viaje había llevado la alegoría de la posibilidad de un lugar mejor y que rota las expectativas utópicas por la instalación, consolidación neoliberal y lo que eso le hace a una moral social. Explicar menor, más lento. Bueno, lo que le hace a una moral social, digamos, a la moralidad de un conjunto social, eso se va a poder representar justamente a partir de la aniquilación de la idea del viaje y del viajero, de que el viaje tenía un propósito. Eso lo vemos en la clase que viene. Chicos, nos quedan 9 minutos y se nos corta la clase. ¿Quieren contarme algo sobre cómo van llevando las ideas de sus trabajos finales que tienen que estar listos el día 22 o antes? ¿Algunas ideas? Yo desarrollado específicamente no tengo nada, pero hay algunas cosas como que ya me van ganando peso, digamos. Primero, obviamente que siempre trato de prestarle atención a los lugares, ¿no? Donde, o a las ciudades, o inclusive a las locaciones donde se filma. Otra cosa que me parece que ya ha ganado lugar es la autoconciencia en el cine, que quizás no lo has desarrollado específicamente, pero sí lo has nombrado de alguna u otra manera, y en las películas que hemos visto la autoconciencia aparece de diversas maneras. La autorreflexividad sería eso. Sí, yo lo conozco como autoconciencia en el cine, que es cuando se sabe que sabe y se sabe que se sabe en la obra, ¿no?
Bueno, no sé si es un concepto familiar de la filosofía, pero es por decirte, la primera película autoconsciente que se le atribuye ese gesto es El Ciudadano Kane, ¿no? Pero bueno, tiene diversas maneras de aparecer la autoconciencia en las películas. Y la autoconciencia en el cine argentino es algo que por ahí estaría bueno decodificarlo un poco más. Bueno, fíjate que yo Y los mapas topológicos, perdón. Claro, Los mapas cognitivos. mapas cognitivos, que la arquitectura también es, y el urbanismo en realidad tienen como una misión muy importante. Vos estás familiarizado con lo que se llama el giro espacial, ¿no? No sé a qué te referís con el giro espacial. Lafebvre, Sonja, son todos... Con Lefebvre, sí, por supuesto. bueno, toda esta cuestión de que el espacio es una construcción social. Claro. Y las triadas, ¿no? De que el espacio esa construcción social se hace en una trialéctica del espacio representado, el espacio de representación y las prácticas del espacio. Sí. Sí estoy familiarizado, quizás vos también. Yo aprendí muchas cosas de esto desde la teoría del habitar. Sí, yo también estoy familiarizada con eso. Bueno, no, sí sé que también hemos tenido un amigo en común. Ajá. Y bueno, desde ahí, digamos, fue un punto de partida también. Después con el cine pude corroborar muchas cosas que Claro, bueno, yo lo veo a eso desde el cine, justamente desde la construcción del espacio como un espacio habitado y como un espacio construido, como un territorio. O sea, habría que también invitar a la fiesta a Deleuze, el libro 1000 mesetas, porque él habla de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, como procesos que son completamente sociales sobre un mismo territorio. O sea, por ejemplo, si vos quisieras aplicar eso a lo que fue los procesos de memorialización social, desde el proceso hasta la redemocracia, hay un proceso de desterritorialización de ciertas prácticas sociales y de ciertos usos culturales y de ciertas posibilidades epistemológicas o de voces que se podrían haber manifestado. Cuando llega el proceso, hay como lo que se llama una desterritorialización forzada. Y luego, todo el proceso de memorialización social es una reterritorialización. Si lo ves desde el espacio, y el espacio es el mismo, es la misma Plaza de Mayo. Entonces está bueno, o sea, por ahí, está bueno eso, es muy, muy útil. Y ahí tenés la colonialidad del ver también, en ese cuadro. Está bueno, Lucas. ¿Alguien más, chicos? Nos quedan 3 minutos. Si no, armamos otra rueda si quieren, pero me parece que... Emilio, Ailén, Valentina. Nos vemos el miércoles. Bueno. Bueno, no, ¿tenés algo para contarnos? No, iba a consultar porque mi internet va bien, pero digamos, la consulta es más o menos en qué vamos a perfilar el trabajo, ¿no? Claro, pero ya no estamos teniendo tiempo, porque nos quedan 3 minutos. Si tenés 3 minutos y se nos va a cortar. Mira, la verdad no he pensado, sí me gustaría tratar el tema de la decolonialidad,